La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 28 de marzo de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 2006 cuando un dirigente musulmán afirmaba: tenemos 50 millones de musulmanes en Europa. Hay señales de que Allah concederá la victoria al Islam en Europa. Sin espadas, sin cañones, sin conquista, se convertirá en un continente musulmán dentro de pocas décadas. La afirmación pronunciada hace poco más de una década por este dirigente islámico apuntaba a un futuro inquietante. Europa sería musulmana, y sería así no gracias a una conquista violenta, sino simplemente por el crecimiento demográfico de las familias musulmanes en medio de una sociedad que se desplomaba. Al cabo de unos años, simplemente por una mera cuestión de evolución de la población, Europa caería en el regazo del Islam como fruta madura. Por cierto, el dirigente musulmán era el dictador libio Muammar al-Gaddafi. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias en relación con el crecimiento de la presencia islámica en Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, para que una cultura se pueda mantener por más de 25 años, tiene que contar con una tasa de fertilidad de 2,1 hijos por familia. Ninguna cultura ha podido revertir el proceso de desaparición por debajo del 1,9 y con 1,3 es imposible absolutamente la reversión. De hecho, tarde o temprano, con esas cifras, esa cultura se extingue. Segundo, actualmente la tasa de fertilidad es de 1,8 en Francia, de 1,6 en Gran Bretaña, de 1,3 en Grecia, Alemania e Italia y de 1,1 en España. Tercero, la media de la Unión Europea es de 1,38, es decir, no puede revertir y está condenada a desaparecer. Cuarto, ese fenómeno se producirá de manera acelerada en las próximas décadas a través de la inmigración islámica. En Francia, la media de fertilidad de una familia musulmana es de 8,1 y el 30% de los jóvenes de menos de 20 años son musulmanes. En 30 años, Francia podría ser una nación musulmana. Quinto, en Holanda el 50% de los recién nacidos son musulmanes. En 15 años, la mitad de la población holandesa podría ser musulmana. Sexto, en Bélgica el 50% de los recién nacidos es musulmán. Séptimo, para el año 2030, aún sin la entrada de Turquía en la Unión Europea, el número de musulmanes en Europa podría acercarse a los 100 millones. Octavo, de hecho, la población islámica dentro de la Unión Europea está creciendo en una proporción de más de un 1% por década. Noveno, por añadidura, los musulmanes son la población más joven de Europa, con una edad media de 32 años frente a los 40 de la Unión Europea. Décimo, en el caso de España, el número de musulmanes censados supera los 2 millones, la mitad de ellos en Cataluña. De estos 2 millones, unos 800.000 tienen ya pasaporte español. Undécimo, de entre toda la población inmigrante, los más prolíficos precisamente son, junto con los chinos, aquellos que proceden de países con mayoría islámica. Nigeria,
que con un 19%, Marruecos con un 18% y Argelia por un 16%. Duodécimo. Por añadidura, todos los hijos de marroquíes nacidos en España pasan automáticamente a ser españoles porque Marruecos no les reconoce la nacionalidad. 13º. En paralelo, los españoles tienen un crecimiento demográfico negativo en el que ha incidido no poco la pérdida de varios millones de vidas gracias al aborto, las doctrinas feministas y la desintegración de la familia. Y 14º, también en paralelo, la ideología de género se ha convertido en un ariete para desplomar todavía más el crecimiento demográfico y facilitar, siquiera de manera indirecta, la conquista de España por el Islam. Es posible que millones de europeos lo ignoren, pero su cultura se encuentra situada en una ruta que conduce directamente a su extinción. Su recambio demográfico es prácticamente irreversible ya en naciones como Holanda y España, y va a resultar extraordinariamente difícil en otras como Francia. Pero lo peor no es solo esa imposibilidad de recambio demográfico, sino la imposición del Islam que vendrá como una consecuencia directa. Mientras la ideología de género sigue golpeando a la familia y persiguiendo a los que se oponen a ella, mientras los políticos solo piensan a corto plazo en cualquier cosa menos el bien común, mientras la agenda globalista continúa dando pasos para convertir a la población del planeta en una masa amorfa y fácilmente manipulable, el Islam está conquistando Europa. No emplea armas, ni cañones, ni espadas. Simplemente le basta con multiplicarse hasta convertirse en una mayoría que llegará a aplastar y someter al resto de la población. Una población, además, que mayoritariamente no solo no ha hecho nada para impedirlo, sino que incluso de forma estúpida y ciega lo ha facilitado. Entonces, puede que se cumplan de manera pavorosa aquellas palabras del dictador libio: el Islam habrá vencido a Europa. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros, pero ese dinero no ha ido a potenciar la demografía española ni a proteger a las familias, sino a pagar el aborto que destruye nuestra demografía y a financiar una ideología de género que acabará con el colapso de nuestra cultura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.